Les damos la bienvenida a través de Radio Televisión de Veracruz. Es un gusto recibirles en su estudio, en esta su casa, a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas de RTV y a través de TV+, 26.1, canal abierto. Y para ustedes, este programa en el cual vamos a desmenuzar a lo largo de estos minutos, porque hoy hablaremos de la violencia vicaria, de esta violencia que es con perspectiva de género, que es una de las violencias de género que ya se ha tipificado en algunos estados y que hoy vamos a conocer de qué se trata. Hablaremos con especialistas, claro está, como en cada una de nuestras emisiones aquí en Sororidad TES. Así que en esta cuarta temporada les presentamos Violencia Vicaria. Bienvenidos, bienvenidas. De acuerdo con Amnistía Internacional, la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. El dictamen presentado por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México define la violencia vicaria de la siguiente manera. Violencia vicaria es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos, o persona vinculada significativamente a la mujer a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, ocasionando un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e hijos, e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos, perpetrados por su progenitor. En 2022, el Congreso de la Ciudad de México incluyó este tipo de violencia en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, solo apenas unos estados quienes reconocen la violencia vicaria en su Código Penal y Civil, tales como Campeche, Yucatán, Estado de México, Hidalgo y Zacatecas. Es urgente que en el estado de Veracruz se reconozca como violencia vicaria, ya que se tiene tipificada en el Código Penal bajo el nombre de violencia familiar en su modalidad de violencia psicológica, física y económica, a través de los hijos, familiares o personas allegadas a la mujer, considerando técnicamente el delito como alienación parental. A finales del año 2022, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis López, al referirse a los cambios propuestos a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aseguró que su reconocimiento permitirá a las autoridades involucradas familiarizarse con ella para el momento en que se incorpore al Código Penal y Civil, ya que es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y al acceso de justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género, vulnerando los derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez. En la violencia vicaria confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial e institucional. Ninguna persona, sobre todo ninguna mujer, debería sufrir ni padecer la violencia vicaria. Pues esta es la violencia vicaria y el día de hoy aquí en Sororidades vamos a hablar y a desmenuzar este tema con la licenciada Iris Ayerim Gabriel Martínez, abogada feminista integrante de Engulá Brujas AC y de Abogadas con Perspectiva de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias Iris, bienvenida. Y Claudia Jiménez Romero, ella es integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y también del colectivo o del grupo de madres activistas de Jalapa. Muchísimas gracias, Muchas Claudia. gracias a ustedes. Chicas, pues el tema de la violencia vicaria creo que nos involucra a muchas personas, incluso tanto hombres como mujeres, pero en sí la violencia vicaria, Claudia, ¿va enfocada a mujeres? Cuéntanos un poquito qué es la violencia vicaria. Mira, la violencia vicaria es un tipo de violencia de género que va dirigida exclusivamente hacia la mujer, en la cual se utiliza a las infancias como instrumento para dañar y separar a las madres de su descendencia. Es un tipo de violencia que inicia con o las preceden violencia física, emocional, económica, muchos tipos de sus versiones de violencia,
pero que puede culminar incluso en la muerte de las infancias o el homicidio por parte del progenitor, o en el suicidio o también el feminicidio de la mamá, cuando es tanto el odio hacia la mamá. No hemos dimensionado realmente que la violencia vicaria puede ser terrible y que se puede desencadenar en la muerte. Sí. Hablas, por ejemplo, en este marco de que sí hemos sido como una cadena de violencias. De por sí, todas las violencias que hemos conocido, física, emocional, psicológica, etcétera, etcétera, desatan, por ejemplo, en la violencia vicaria. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta. ¿Hay alertas, por ejemplo? Sí, bueno, en general como que las violencias van como entrelazadas. Sí, todo el tiempo, cadenita. ¿no? Sin embargo, pues iniciamos con lo que es lo típico y lo normalizado, que es la violencia psicológica, que por no tener como quizá alguna consecuencia que podamos observar de primera vista, entonces de momento no la podemos como... ¿Se deja pasar? Sí, y la normalizamos y entonces es ahí donde quizá existen los primeros focos rojos, pero no somos capaces de darnos cuenta. Entonces va escalando y va escalando hasta que en este caso llegamos a la violencia quizá en el noviazgo o en la violencia familiar, que puede existir la violencia física, la violencia psicológica, emocional, económica y todas las demás, patrimonial, etcétera. Sí. Es en este punto donde por lo regular en las parejas hay ese rompimiento, ¿no? Cuando la mujer dice, ok, ya me doy cuenta, entonces quiero terminar esto. ¿Qué sucede? Termina, cuando está este rompimiento, es cuando, ¿de qué manera, ya que no hay esta cercanía de pareja, existe esta separación y es donde, de qué manera la otra persona, es decir, en este caso el hombre, el papá, cómo puede seguir ejerciendo alguna violencia en contra de la mujer? Entonces utiliza lo que pueden, que en este caso son los hijos. Bueno, ¿y qué ejemplos podemos dar así que son palpables y que en el momento en que ustedes lo mencionen vamos a decir, sí es cierto? Estoy siendo violentada, mi hijo está o mi hija está siendo violentado, estoy dentro de una violencia vicaria. ¿Qué ejemplos son que ni siquiera tomamos por aquí? La amenaza previa, siempre si te separas, te voy a llevar a los hijos o no te quedas sin nada, o el control económico. También los niños a veces regresan hablando mal de la mamá o hablando mal de la familia o con historias inventadas de, oye, es que me dijeron que cuando era bebé pasó esto, pasó. Empiezan a manipularlos para ponerlos en tu contra, para empezarlos a alejar. Y es ahí donde muchas veces, a pesar de tener la custodia, las mamás seguimos dando en convivencia a los hijos porque así te lo exige la ley. Sin embargo, en esas convivencias generalmente son retenidos y depositados en otro juzgado. Bueno, perdón, depositarlos es lo que precede a una demanda por guarda de custodia. Tienen que ir a un juzgado para solicitar depositar al niño o niña físicamente como si fuera la maceta. Va a vivir aquí con mi mamá, con mi papá, con una tía, con la nueva pareja, etcétera, etcétera. Sí, pero los necesitan físicamente para hacer ese trámite. Oye, pero esto de la violencia vicaria, ¿empieza ya cuando se separa la pareja o empieza antes? Empieza antes. Como que es parte de toda esta rama de violencias, como que van de la mano. Ajá, como de estos ejemplos. O sea, si es antes, ¿qué ejemplo se podría dar? Es decir, de me voy a separar de ti, o ¿cómo es? Es que... Empiezan también como una cuestión de manipulación, lo que comentaba Claudia, como intentar manipular a los niños de, oye, date cuenta cómo, y sobre todo exponer a la mamá. Puede ser que exista todavía una relación de convivencia dentro del hogar como pareja, y entonces quizá exponen a la mamá de, mira, ¿ya viste cómo se pone tu mamá? O sea, digamos, un ejemplo, el más burdo, ¿ya viste cómo me grita? O sea, cuando ya hubo quizá algo previo de pareja, pero entonces lo que hacen es, mira a tu mamá, cómo se pone, cómo me grita, cómo es intensa, es exagerada, es loca, etcétera, una infinidad de adjetivos. Y es donde el niño empieza como, ok, sí, es verdad, y entonces le dan quizá toda la... a consentir a los hijos, como en esta cuestión de comprarlos. Sí, yo te doy todo, ¿no? Sí, soy papá consentidor, tu mamá te regaña. Exactamente. Todos los permisos, todas las golosinas, sin importarle su salud, que es lo fundamental. Entonces, mamá como educa... Mental y física. Es la mala.
y quiero un chocolate, aunque sea un niño con diabetes, y tu papá te lo va a dar, porque lo único que le interesa es ganarse la confianza y el afecto del menor, y una vez que lo tiene, lo va a seguir consintiendo durante todo el proceso, sin importar que vaya en contra de su salud, para tenerlo garantizado, ¿no? Y ahora con los videojuegos, pues videojuegos a libre demanda, alcohol, cigarro, todo es permitido. Todas las libertades. Sí, hay un caso. Y aquí es importante lo que comentaba también Claudia sobre el depósito judicial, que es el acto que se hace pre a un juicio, ¿no? Entonces, aquí en esta cuestión es importante que tengan o tener en cuenta que eso se hace quitando al niño. O sea, no se puede hacer si no tienen al niño. O sea, en este menor. caso es, ya me voy a separar, ya estoy en este término en el que ya con el esposo o la pareja o el concubinato, no sé, ya no hay una relación. Ahí empieza esto del depósito. El depósito ahí empezaría, ¿por qué? Porque por lo regular las mamás son las que se quedan con los niños. Sí. Entonces hay una convivencia con el papá. Claro. Lo que hacen... Un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, acuerdos. un convenio, como que hasta ahí todo va bien. Todo va bien. Cuando la persona, el señor, toma al niño en alguna convivencia y ya no lo regresa, él, de manera legal, tramita este depósito judicial, es decir, lo deposita literalmente en su casa. Sí. Y se hace, es un trámite, ¿no? Que se hace una entrevista, etcétera. Él tiene que fundamentar el por qué tiene el niño que estar ahí. Por lo regular es que la mamá no lo cuida, etcétera, es violenta, bla, bla, bla. Se lo queda y después viene ya la demanda. Oye, ahí no es sustracción, no es secuestro, no es robo, no es todo esto que se llega a argumentar, porque creo que nos queda en esta confusión de muchas personas que no estamos tan familiarizadas con el tema de la violencia vicaria. Es que se llevó a mi hijo. Y lo primero que pensamos es, lo secuestró. Sí. Desafortunadamente, como son los papás, aunque tú denuncies, porque aparte, entre que realicen el depósito y te notifiquen del depósito y de la demanda, pasan días. Claro. En ese inter, la mujer generalmente no sabemos qué pasó con nuestro hijo, y tú cuando te enteras, es que estoy con el papá o está con el papá, vas y denuncias por retención, por sustracción. Secuestro no, porque es el papá, pero desafortunadamente cuando ellos presentan el depósito judicial, echan abajo lo que fuera una sustracción, porque es el papá, y se queda solamente la retención de menores. ¿Qué hace la mamá en ese entonces? ¿Qué hace? Ahí está siendo violentada, ahí está la violencia vicaria al 100. Sí. Pues la verdad es que primero te sostiene el llanto, la tristeza y la desesperación de ver a tu hijo. Pero pasan los meses y la justicia es tan lenta y los procesos son tan tardados, las citas tan diferidas, y ya llegó una cita y presentan un justificante. Sí, claro. Y ya llegó la cita, es que se cayó y no lo pude llevar. Que pasas de la súplica de regrésame a mi hijo a déjame verlo, o sea, ya déjame convivir con ella, con ellos. Y en el inter generalmente pues hay muchos intentos de suicidio, hay mucha desesperación, hay mucho estigma por la sociedad. Ahorita afortunadamente ya no tanto, porque ya estamos visibilizando, gracias a mujeres como tú, como Iris, este tipo de violencia, pero antes era, ¿qué le hiciste? No, es que eres mala mamá. O sea, era un el señalamiento social, ¿no? Sí. Porque muchas veces quedas ya, ¿de verdad le pegaste? Sí, ¿De verdad le hiciste? ¿De verdad le gritaste? ¿De verdad? O no te creen que estás pagando también la pensión, ¿no? Ay, ¿cómo crees? No lo necesitas. Dices, no, la pensión es un derecho para los hijos, sin embargo no me deja verlo, ¿no? Y a veces te dan convivencias supervisadas, y obviamente el juez no te va a preguntar en qué horario puedes, te asignan un horario, y si estás trabajando, pues con tal de ver a tu hijo arriesgas tu situación laboral, y muchas mujeres del frente han perdido sus trabajos o no han podido mantenerlos, porque entre las diligencias y las convivencias y además es caro, ¿no? Y es que es caro también, digo, cuestión económica. Lo que platica Claudia y lo que platicábamos antes del programa es que se despojan de todo. O sea, prácticamente, o muchas mujeres se quedan sin nada porque tienen que estar pagando
abogados, abogadas y una serie de traslados, si las despiden también de los trabajos. O sea, hay una cuestión social que no permite, no acompaña a mujeres en estas situaciones, ¿no? Por eso justamente es importante como visibilizar este tipo de violencias, que se hagan como concientización, para que la gente entienda y pueda uno apoyar y que haya más mujeres y asociaciones que apoyen este tipo de casos, porque es muy caro. O sea, las cuestiones de procesos legales, aparte de lo emocional y lo psicológico, también lo económico. Es terrible, es que es un todo. O sea, que dentro de la violencia vicaria, bien mencionabas, Claudia y Iris, es lo económico, emocional, físico, social, o sea, laboral incluso, ¿no? Se puede llegarse a desatar ahí también una violencia laboral, etcétera, etcétera, pero es que vamos a ir, por ejemplo, lo que mencionábamos, desmenuzando todos los temas. Ahora que la mamá pues ya está en el entendido de que el niño o la niña está con papá, el único que ejerce la violencia vicaria es el papá, porque también estamos hablando de que a lo mejor lo deposita el niño o la niña con la abuelita, con la tía, con la nueva pareja, con el hermano, con la hermana, etcétera. No pueden ser la prima, familiares. Únicamente el violentador es el hombre, o también la violencia es ejercida por parte de la abuelita, o sea, de la suegra, ¿no? O de la cuñada o del cuñado. Generalmente también es de la familia, pero al que se denuncia es al actor, que es el padre, casi siempre, el que tiene la primera iniciativa. También hay abuelas que los han depositado cuando el papá no interviene o ya falleció o está en otro país. Pero sí es directamente el violentador, es el padre, pero también la familia muchas veces sigue dañando a través de los nietos. Sí, claro, ¿no? Vicario quiere decir a través de, ¿no? O sea, es como el conducto, vaya. Sí. Entonces, aquí el niño o la niña es el conducto o es el ducto o es el enlace para dañar a la mamá. Sí, pero no toman en cuenta que el daño, a final de cuentas, va a ser para la infancia. Sí. Los adultos, de alguna manera, podemos por lo menos expresar nuestro dolor o acudir a psicología o a psiquiatría, que la especialidad que derive, pero un menor de edad, ¿cómo te dice o cómo te expresa si tiene miedo? Nosotras en convivencias a veces veíamos que llegaba el niño con el depositario o quien lo llevaba a la convivencia y enfrente de él ni volteaba a ver a la mamá y entraba con cara. Y ya en la convivencia a puerta cerrada, ya entonces sí podía expresar el cariño. Y como me acuerdo del caso de Brenda, una de las fundadoras de Madres Activistas, que sabía que a la salida su hijo tenía que agredirla, tenía que mostrar indiferencia hacia ella para que la abuela no se diera cuenta que el niño sí quería verla, sí quería estar con ella, sí la había extrañado, ¿no? Oye, en cuestión legal, por ejemplo, los niños y las niñas no tienen voz y voto sobre su persona para decidir: yo quiero estar con mi mamá, me está diciendo mi abuelita que le pegue a mi mamá, o me dijeron que... Sí, desafortunadamente. Qué difícil. Sí, pero desafortunadamente el sistema en el que estamos es terrible. Una cuestión, o sea, puede estar en las leyes plasmado, muy bonito. Son derechos de la infancia también. Y existen muchísimos fundamentos legales para tomar en cuenta al niño, incluso en los juicios existen audiencias especiales para menores, para escucharlos junto con los psicólogos, pero también de ahí se desprende una falta de perspectiva de género, una falta de derechos humanos en cuanto a todos este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque también existen psicólogos y psicólogas encargados de este tipo de audiencias que no tienen ese perfil, que no tienen el conocimiento y que justo para este tipo de casos. O sea, un niño o niña que está en esta situación de violencia vicaria y que está siendo consciente también, aparte de 5 o 6 añitos, ya saben qué pasa, ¿no? Está mal, está bien, me tengo que portar así, tengo que ver a papá y ya me calmo. Y el sistema judicial a fuerza, o sea, lo que hacen es obligan a veces a los niños, aunque los niños no quieran estar con el papá o no quieran convivir con el papá, existe una cuestión de, es una obligación, ¿no? O sea, es un derecho del niño, pero en la práctica lo convierte en una obligación. Te pongo un ejemplo.
Nosotras llevamos muchos casos de violencia familiar, Sí. en los cuales hay mucha violencia vicaria. Sin embargo, como no está tipificado aún, o sea, solo se encuadra en violencia familiar. En esta violencia familiar tenemos un caso en específico en donde la mamá tiene al niño, pero los jueces quieren que a fuerza el niño conviva con el papá, cuando el papá ejerció una violencia casi feminicida en contra de la mamá, o sea, prácticamente la iba a matar. Sí. Entonces el niño observa esta violencia, y ¿qué hace el niño? El niño no quiere tener comunicación con el papá porque simplemente él sabe cómo es, ¿no? Es una persona violenta. Pero por lo regular, este tipo de personas, de hombres, se muestran muy encantadores a la hora de juicios, son muy encantadores y amables, etcétera, Sí, ¿no? tienen una condición ahí, ¿no? Y Un aquí sociópata. la situación es que el niño ya empieza como con malestares físicos, o sea, ya no solo emocionales ni psicológicos, físicos, al grado de tener ya como una úlcera por la cuestión del estrés que le implica convivir. Y entonces esa es como nuestra batalla de, a ver, señor juez, yo sé que es un derecho, pero también tienes que respetar lo que dice el niño, ¿no? Y es a lo que voy con la cuestión de la práctica. Una cosa es, sí, escuchan al niño. Desafortunadamente, a veces hay criterios que no ayudan para salvaguardar el bienestar y el interés del menor, ¿no? Bueno, y también está comprobado, ¿no? Por estadísticas, la mayoría de los hombres que tienen poder, que tienen solvencia, ¿no? Más que muchas mujeres que no tienen esta igualdad ni de sueldos, ni de salarios, ni de etcétera, etcétera, tienen el poder, pues, incluso también de decir, yo soy aquí el que tiene, entonces yo soy aquí el que manda, ¿no? Claro. Además, como hay un tiempo previo de manipulación y de trabajo del menor, muchas veces pueden llegar a la audiencia que menciona Iris y el niño o la niña ya te dice o le dice al juez, no quiero ver a mi mamá. Pero tienes que ver también el lenguaje corporal, ¿no? Sí. Tienes que ver muchas cosas, y no todos, porque también me han tocado buenos jueces, pero sí hubo algunos que estás viendo la manipulación, el dinero, porque el niño en una postura diciendo, es que no la quiero ver, ok, no la veas, y no dictan una convivencia, ¿no? Y si la dictan, es supervisada. Sí, van aleccionados los peques y las y peques. Los peritajes lo pueden arrojar, pero son tan tardadas las audiencias que de un estudio al otro el niño ya pudo haber cambiado de opinión o ya está cómodo en ese tipo de vida que no le favorece y ni le hace bien a su salud ni a su educación, pero él está contento y aprenden a vivir de esa manera, aprenden a vivir sin mamá. A sobrellevar una vida así. Y por supuesto que no van a querer regresar a donde va a haber que estudiar, que comer sano, que ir a hacer ejercicio, que retomar la vida o el rumbo que llevaban por supuesto, de escuela, ¿no? Un niño o niña que tiene violencia vicaria o que es parte de la violencia vicaria puede tener ¿qué? Depresión, puede tener ansiedad, trastornos del sueño. De la conducta alimenticia, extremadamente delgados o extremadamente obesos, porque aparte es muy fácil, ¿no? Está llorando, extraña a la mamá, ay pobrecito, ten el pastel, ten la coca, ten, perdón, dije marcas, ten todas las chucherías habidas y por haber, los juguetes, los viajes, todo. Entonces, la verdad es que la mujer en este momento está en toda desventaja, una emocional, porque no tiene a su hijo. Se entera por terceras personas cómo está de salud y tampoco lo dejan ver. Está en la desventaja familiar, porque al agresor siempre lo ampara la familia y a la mamá, de alguna manera, tú tuviste la culpa por relacionarte con él, ¿no? O te dijimos que no lo hicieras. Que no, o es que no te hubieras separado, ¿no? Estarías todavía con tu hija, con tus hijos, con tu hijo. Y aparte tiene un desgaste económico que no hay trabajo que resista estas salidas a audiencias, ni dinero que lo sostenga. O sea, todas las mamás terminamos empeñando cosas, vendiendo, teniendo un trabajo extra o una fuente de ingreso extra para poder
solventar los gastos, porque aparte en ese intermedio estás pagando pensión, y estás pagando abogado, y estás sobreviviendo tú, y de repente salen los malestares físicos y tienes también que atenderlos, ¿no? Pero lo más grave es que cuando veas que el hijo está con una necesidad médica y tampoco se la cumplen, ¿no? La cubren. Y los trastornos alimenticios son lo que más hemos visto en los niños, así. Claudia, Iris, por ejemplo, hablamos ya de este lado, dentro de la violencia vicaria, del lado del violentador, que es el papá, ¿no? Ahora vamos a hablar del lado de la mamá. La familia de la mamá también es parte de esta violencia vicaria. ¿Cómo afecta y cómo poder darnos cuenta, o cómo, mejor dicho, cómo ayudar? Porque estoy viendo que mi hermana, mi mamá, mi tía, mi abuela, mi amiga está siendo violentada. ¿Qué se hace? O sea, porque ellos también forman parte de este daño colateral. Sí, ¿no? También extrañan, pero desafortunadamente, al menos en mi generación, todavía estamos en una cultura de papá, mamá, con un patriarcado, con un machismo naturalizado, que es muy difícil que lo detecten. Y si lo detectan, dicen, es normal o yo viví peor, ¿no? Sí. Y generalmente te piden, ay, pues haz un convenio, firma. Y ¿Para qué peleas? ¿Para qué peleas? Tú eres la oveja ya dile negra. Que sea lo que pida. Sí, tú eres la oveja negra por salirte del matrimonio y ¿no? de aguantar, ¿no? Sí, como dice Claudia, esta cuestión de esta cultura machista que nos dice que hay una estructura establecida que es mamá, papá, y así tiene que ser, ¿no? Entonces, de pronto, por esta idiosincrasia, esta cuestión arraigada, la familia no sabe un poco qué hacer. Sí hay algo que sienten, que hay un extrañamiento ahí y se dan cuenta quizá de la violencia, pero de pronto no saben. ¿Por qué? Porque no es algo que se conozca, no es algo que verbalicemos, porque es importante ponerle un nombre, ¿no? Porque, como decimos, lo que no se nombra no existe. Sí. Entonces, el decir, saber qué es la violencia vicaria, ok, como dices tú, quizá alguien que no le esté sufriendo, pero dice, yo tengo una amiga, mi hermana lo está porque pasando. De que sabemos casos, sabemos, sí. Y ahorita apuesto lo que sea. Sí, ya. Muchos casos fuera del aire porque dijimos, ok, sí es cierto. Sí. Existen, pero entonces dices tú, ¿qué hago, no? Sí, ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ayudo? Sobre todo si no podemos meternos directamente, porque tampoco algo que pues nosotras tenemos como muy claro y en la cuestión de ética, tú no puedes obligar a alguna mujer a denunciar, porque también son procesos complejos y son procesos emocionales muy fuertes, aparte de lo económico. Entonces si hay un momento en el que tienes que esperar que la misma víctima lo quiera hacer, pero ¿qué haces mientras tanto? Acompañas. Aquí estoy, esta red de apoyo es importantísima, de aquí estoy, lo que necesites. ¿Qué necesitas? Cortar con esto de, ay, tú te lo buscaste, tú estás ahí porque quieres. No, nadie está ahí por un gusto, ¿no? Están por miedo, están por necesidad, muchas y por ignorancia cuestiones. muchas veces, porque no sabemos qué hacer. Exacto, porque dicen, no, pues es que mal que bien, aquí estoy, ¿no? O, como dice Clau, mi mamá, mi abuelita, a mí no me pega, entonces pues creo que ahí la libro, ¿no? O sea, es cambiar estos paradigmas y hacer entre nosotras, ¿sabes qué? Si alguien lo está viviendo, no me meto, no te voy a decir denuncia, porque también es un poco violenta, pero sí escuchar y acompañar. Oye, pero es que también, por ejemplo, y si dice, yo quiero denunciar y tampoco sabemos a dónde voy. O sea, ¿qué haces? Bueno, sí hay que denunciar, y ahora, ¿a dónde acudo? Porque si bien es cierto, dentro del sistema, pues nos falta todavía un empujoncito de saber qué hacer o a dónde ir o cómo llegar y presentar una denuncia de este tipo. Ya tiene como varios años que todos los hospitales de salud manejan la activación de la NOM 046. Cualquier víctima de violencia puede llegar directamente al área de urgencias sin cita y se le va a atender, y ya los médicos harán su diagnóstico y canalizan a psicología, y muchas veces las personas no se dan cuenta que están sufriendo
alguna violencia y el psicólogo la detecta y le empieza a dar citas y empieza ella a despertar o a concientizar y sobre todo a reconocer, porque a veces ya sabes, pero no quieres reconocerlo, claro, o no se quieren separar aún. Es un proceso, como dice Iris, muy personal y cada mujer tiene su tiempo, no pudiéramos decir en un mes, en 2. Pero también este servicio es gratuito y la gente no lo sabe. No. Pero esto es en los hospitales, en las clínicas, o sea, llegas y dices, oiga, estoy siendo violentada porque se llevaron a mi niña, a mi niño, o es cuestión física, o... si es antecesor a un golpe, un conflicto, un estado emocional, una crisis, pueden llegar en crisis y el doctor lo que van a hacer es dar aviso a Ministerio Público. Ya. Aunque lo ideal es que sí se acerque a algún grupo feminista, alguna colectiva, como el grupo de Iris, como el de nosotras, para darle el acompañamiento legal o canalizarla e irle orientando. Yo veo muchas veces, por ejemplo, publicaciones de estoy buscando a mi hijo que la última vez fue visto con su papá en tal lado. Yo ya lo veo y digo, no hay una alerta Amber, está depositado, ¿no? Las contactas, pero muchas veces no te creen. Después bajan la publicación de alerta Amber, pero los niños ya están depositados, pero la familia está tan negada a esta posibilidad, porque es cierto, a mí también me pasó cuando me dijo está depositado, dije, ¿cómo crees si yo tengo la custodia? No, o sea, no se puede. Y estás en negación. ¿Cómo se puede hacer eso si se supone que hay un papel en donde tienes la custodia? ¿Qué pasa ahí legalmente? Desafortunadamente, como en el caso de Claudia, hay muchísimos que no había, por ejemplo, su convenio no llegó a una resolución. O sea, ella creyó... ¿Se quedó como a la mitad nada más? Como en un acuerdo cordial, entre comillas. O sea, no se llevó a cabo todo el proceso, pero ella, en esta cuestión de buena fe y de creer en la otra persona, dijo, ya está dentro del juzgado, ya la hice, ¿no? Mi convenio. Entonces, de ahí viene justo lo que tú dices. O sea, si alguien tiene esto, ¿qué hago, no? ¿Con quién quién me orienta? ¿Quién me asesora legalmente? Porque... aunque afortunado o desafortunadamente estas cuestiones tienen un trasfondo legal. Entonces es importante que, por ejemplo, colectivas, o sea, aquí en Jalapa existen colectivas que te dan orientación o tenemos entre nosotras esa red de que, oye, te puedo enviar a tal persona para que la orientes legalmente, que le lleve su proceso, o si yo no puedo, se la canalizo a otra abogada. O sea, tenemos esta cuestión para que ellas puedan acceder como a este tipo de asesorías jurídicas, para que sepan qué hacer, para que tengan el conocimiento, porque este conocimiento debería ser general. O sea, no deberían solo saberlo los abogados, las abogadas, no, toda la gente debería tener como estos conocimientos básicos jurídicos para decir, ok, puedo hacer esto, ¿no? Sí. O voy a tener esta consecuencia, pero eso es lo que nosotras empezamos como, o tratamos de llevarlo como de manera más coloquial a las personas, que cualquier mujer en el estrato social que esté pueda acceder a la justicia y no tenga que tener como toda esta cuestión económica para poder tener un abogado que le cobre las perlas de la Virgen, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hablábamos también, antes de entrar al aire, de los estados que ya tipificaron. ¿Qué quiere decir tipificado, Iris? En cuestión legal, para quienes nos están viendo, ya se tipificó lo de la ley vicaria, lo de la violencia vicaria, ¿y dónde, cómo, qué va a pasar? Sí, no, Veracruz ya lo tiene, no lo tiene. ¿Qué hay ahí? No, desafortunadamente en Veracruz luego nos tardamos muchísimo en pero ahí vamos. En reformar. Sí, ahí vamos. Esperamos, ahorita Claudia nos dirá más, porque ellas están con todo con eso, pero por ejemplo, la tipificación, en este caso de la violencia vicaria, todavía no está en el estado de Veracruz, es decir, no existe como delito, no es un tipo penal. Aquí en Veracruz no. ¿En dónde sí? No está en el Código Penal. En otros 20 estados. 20 estados de 32 que empezando por la Ciudad de México, pero ya en junio del año pasado el Senado
hizo la propuesta de modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que, como decía el reportaje inicial, ya fue aprobado precisamente el 7 de marzo, fue nuestro regalo del Día Internacional de la Mujer. Sí. Ya está aprobado y ya lo podemos invocar, pero cada estado tiene que hacer sus adecuaciones en la ley para que exista como un tipo penal, como dice Iris. Aquí en el estado de Veracruz ya se presentó en 2 ocasiones por diferentes partidos, pero como es el mismo tema, se van en la misma propuesta. Tengo que reconocer que los diputados y diputadas sí no les importó el color cuando lo presentó el primer partido. A eso iba. Yo creo que esto es más allá de esto es social, esto ya es. Se sumaron hombres, mujeres a la propuesta y la última propuesta fue también en febrero y también se sumaron los faltantes. Entonces tenemos mucha esperanza y fe en que en el siguiente pleno ya sea también aprobada, para después publicada y entonces ya se vinculen también a proceso por violencia vicaria. Claudia, pero en este caso, por ejemplo, alguna mujer, alguna persona que nos está viendo en este momento que dice, yo estoy pasando por esto, entonces en Veracruz, ¿entonces no lo hago? No, ¿No me muevo? ¿O sí se puede? ¿O me tengo que ir a Puebla? Puede. ¿O me tengo que ir al Estado de México? ¿O me tengo que ir a Zacatecas para poderlo hacer? ¿Se acuerdan lo que pasó con el matrimonio igualitario? Sí. Que tenían que amparos. solicitarlo, que se los negaran y el amparo. Pueden hacer exactamente lo mismo. Ahorita, como ya se modificó la ley general o la nacional, por así decirlo, ya lo puedes invocar, pero no desesperen, ya va a estar aprobada, tenemos mucha esperanza en este año. No nos desesperamos. ¿Cuánto tiempo, Claudia? Este año nosotros estamos esperando por mayo que ya sea votada y aprobada en el estado de Veracruz, pero aún así pueden denunciar por violencia familiar, por sustracción, por retención. Esto de las violencias, la filoparental, intrafamiliar, vicaria, van de la mano, porque luego dicen, ay, pues es lo mismo que la violencia intrafamiliar, pero esta lo decimos así, ¿no? Como si fuera algo normal. Sí. Pero no, vicaria es esto de lo que estamos hablando. Sí, y por eso es la importancia, ¿no? Porque no está, aparte de que no está tipificado, esta cuestión de, como dices tú, utilizar a los hijos como enlace para una violencia hacia la mujer, no está asentado, no está reconocido y apenas es como vamos. Por eso, porque aparte de la violencia familiar, existen estas violencias que como no existen en nuestro código, entonces no se hace nada al respecto. Sí, no son visibles. Sí, y bueno, ya es el término general conocido como ley vicaria o violencia vicaria. Pero en la ley, como es por tercera persona, se establece como violencia por interpósita persona o por tercera persona. Es un término larguísimo, pero todos ya lo conocemos como violencia vicaria. Pero es de lo que estamos hablando. Sí, es lo mismo y lo pueden seguir utilizando. Oye, por ejemplo, ahorita con el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, ¿qué hacen? ¿Que ustedes reciben únicamente a mujeres, hablan con mujeres? O si algún hombre, en este caso, hijo, hermano, papá, que se da cuenta y que ya son de esta parte de las nuevas masculinidades o de las masculinidades positivas y aliados que son afortunadamente que ya estamos en un crecimiento social, de empatías, ¿se pueden acercar también? Sí, claro. Las fundadoras están en la Ciudad de México. Alexandra Bolín y Jennifer son las fundadoras, pero han agregado a las mujeres de todo el país. Cada estado tiene una representante, pero la página es pública. Desde ahí pueden escribir directamente y sí, damos y acompañamiento a todas las mujeres que lo solicitan. Hay un filtro en cada estado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también teníamos como espías o personas que se hacían pasar por una posible víctima. ¿En serio? Para entrar a los grupos y entonces tener acceso a todo. Entonces, en nuestro estado la representante es Tere, que está en la ciudad de Orizaba, pero siempre está activa. Y ella lo que hace es hacerte un filtro. Les damos una ficha especial con ciertas características, se le envía a ella o a la representante en cada estado, según sea el caso, porque te contactan de muchos lados. Puedo tener una amiga de Campeche que me pide el apoyo, bueno, te contacto, se hace el filtro. Si es verídica las demandas, se agrega entonces al grupo.
Y en el grupo, bueno, ya empiezan los acompañamientos psicológicos, emocionales, a veces económicos, de rifas, préstamos, tandas, todo lo que se puede necesitar. Legal. Pero es muy importante el psicológico. Siempre tenemos también una psicóloga en cada estado. Aquí es Lisette Castellanos, que la verdad es una mujer extraordinaria que siempre sabe decir las palabras precisas en los momentos de crisis, porque siempre es una o la otra y ya una subió de ánimo y la otra está mal. Sí, son muchos picos. Y sobre todo se hacen muchos foros de capacitación, se ha trabajado mucho a través de ellas en legislatura para, bueno, primero sensibilizar a los diputados para que hagan la propuesta, y así han estado trabajando ellas con cada estado, y por eso es que cada estado lo ha ido conociendo para poderlo Eso es presentar. aparte de Madres Activistas de Jalapa, ¿verdad? Ajá. Aunque también, bueno, seguimos van de la trabajando mano. con ellos. Sí, con Mamis Activistas de Jalapa era lo mismo. Hace, 12 años que empezó el movimiento. Nosotros nos sumamos a los 11, 12, según nuestras... decimos nuestra fecha en que tuve que ser sobreviviente. Te contactan y empezamos a dar el mismo tipo de acompañamiento en juzgados, porque realmente es necesario a veces que nuestros juzgadores, impartidores de justicia, vean que no es 1, ni 2, ni 3, son muchos los casos, y entonces han ido mejoras. Por ejemplo, ahorita ya hay un centro para convivir en el Poder Judicial. En nuestro caso no nos tocó y no había dónde. O sea, el juez te decía, yo sí te doy convivencias, pero ¿en dónde? ¿Pero dónde? Sí. Te derivaban al DIF, que antes era el municipal, que su estructura no se prestaba. Y además fechas importantes como cumpleaños, Navidad, solo podía entrar pues la mamá y pues el niño. Y las infancias quieren convivir con sus primos, con sus abuelos, y tampoco les dejan ingresar. Entonces era muy necesario el centro de convivencia que ya está. Entonces, la verdad es que sí hemos ido avanzando muy lentamente, pero hemos ido ahí paso a paso. Que se va creciendo. Sí, ¿Cuánto tarda un proceso de estos? Por ejemplo, cuestión legal, es que sí, hablamos, por ejemplo, de tiempos. Yo, mamá, ya no tengo, a mi niña, sí llega contigo, sí regresa, ¿en qué tiempo? ¿No hay tiempos? No, cada caso es específico, cada caso tiene como sus particularidades. Desafortunadamente hay casos en donde nunca regresan. No. Y en la mayoría. No regresan. ¿Y qué pasa? En cuestión legal, ¿no regresa y ya? No se... El niño se vuelve mayor de edad y ya finalmente él decide, pero por lo regular está tan aleccionado y tan manipulado y ha crecido con una creencia respecto a la mamá, etcétera, que ellos pues determinan que es normal vivir en el otro y verla de vez en cuando, pero sí, o sea, estos casos pues van creciendo, ¿no? La mamá se pierde la infancia y adolescencia del menor y finalmente pues se vuelven mayores de edad y ya ellos deciden. Por ejemplo, Iris, que formas parte de Abogadas con Perspectiva de Género, que por cierto le mandamos un abrazo a Esmeralda Lexiur, que es una maestraza. Es una mujer brillante. Esperemos muy pronto tenerla aquí en Sororidades, claro, porque el trabajo que están haciendo ustedes, ¿cuántas abogadas son? Ahorita somos, no muchas, somos más o menos 6 aquí, pero también tenemos justamente todas sus redes, ¿no? De apoyo, claro. Estos enlaces para todo este tipo de cuestiones. En la página, por ejemplo, se reciben, se dan como las primeras asesorías, porque hay mujeres que pues no tienen o no pueden salir, que nos tocan mucho, que no pueden salir de casa, que puedo hablar en tal horario, me están vigilando y no puedo contactar. Entonces, la página, por ejemplo, de Abogadas con Perspectiva, ahí tiene como esta parte para enviar lo que tú quieras, el mensaje, y entonces ya se contactan y ya se les da la asesoría virtual en un horario que ellas puedan para ver la cuestión de estos procesos. O sea, este tipo de dinámicas y lo que empieza a hacer Esmeralda con Abogadas con Perspectiva es valiosísimo. ¿Por qué? Porque aparte es que ya varias lo hemos replicado, que es una cuestión para que tengan acceso a un costo
que es prácticamente un donativo. Simbólico. Es algo simbólico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que se encuentran en este tipo de situaciones económicamente, pues por lo regular dependen del esposo, y también de la las pareja. zonas, ¿no? Porque puede ser una zona en la sierra, puede ser una zona del sur, del norte del estado, en donde pues hablamos obviamente desde nuestro núcleo, que estamos en una ciudad, que tenemos cercanías, que tenemos redes, pero sí hacer conciencia de que mujeres de otros puntos se pueden acercar. Y por ejemplo, en este mismo caso, o sea, la Asociación Abogadas con Perspectiva de repente hacemos o se hacen como este tipo de brigadas para dar asesorías jurídicas a personas que no tienen acceso, a personas que no tienen internet, por ejemplo, para decir me voy a meter a la página, ¿no? O sea, en puntos que obviamente no da la vida porque hay muchas cosas que hacer, pero ojalá haya como más abogadas, psicólogas y de todo que se puedan sumar como a proyectos de este tipo. Entonces es súper valioso como sobre todo este tipo de espacios porque probablemente ahorita quizá nos ve alguna psicóloga, abogada que diga yo quiero acompañar, yo quiero aprender, yo quiero, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces es ir formando estas redes para poder dar estos acompañamientos a mujeres que se encuentran en esta situación. Bueno, violencia vicaria es todo un tema y estoy casi segura que muchas de nosotras, que ya nos queda mucho más claro gracias a Claudia, a Iris, tendremos que hacer esta red, tendremos que luchar para que aquí en Veracruz se tipifique, se pueda llegar a un acuerdo, se pueda lograr esta lucha que ustedes están haciendo y pues finalmente ir cerrando este tema. ¿Se puede prevenir la violencia vicaria? ¿Qué podemos hacer? Mujeres, mamás, acompañantes, familias. ¿Qué tenemos que hacer finalmente, Claudia? Como acompañante y como víctima, siempre tener un fondo de ahorro que te permita huir en cualquier momento. Porque el 90% de las personas que la sufrimos nos quedamos afuera sin nada con lo que traías puesto y si te va bien con tus hijos, pero volver a empezar de ceros. Entonces toda mujer debería tener mínimo para sobrevivir 3 meses sin trabajo en un momento de huida. Tener como que esa prevención de cultura de ahorro para una emergencia mía, para una violencia feminicida, no nada más un ahorro de vida, ¿no? Como familia, como dice Iris, no pueden obligar, pero sí pueden decir, oye, te acompaño, te invito. Tengo una amiga que rifó 4 sesiones y me las gané yo, ¿no quieres ir? O sea, como una manera de entrar suavecito y no aislar, aunque el agresor va a aislar a la víctima, tú estar siempre presente, siempre, pero sin confrontarte con la víctima, porque ¿qué va a hacer en un momento de crisis? Decirle a su agresor y la va a aislar también de ti. Entonces tienes que estar presente, pero siempre ser la amiga, la mamá, la tía, la prima prudente que sabe que no nos gane, que ¿no? vas a contar con ella toda la vida, aunque tú sepas ya lo que tienes que hacer. Igual la familia puede contactar al frente, a mamis activistas, abogadas con perspectiva. Afortunadamente ya hay más redes de apoyo para ir como que avanzando o investigando. A veces decimos, podemos ir viendo si hubiera un depósito, porque aunque sea secreto, pero puedes ir como que avanzando legalmente en algo, ¿no? Sobre todo eso. En cuestión legal, por ejemplo, Iris, ya para cerrar, no confiarnos, ¿no? Papelito habla y no confiarse de que amistosamente quedamos en un acuerdo y de repente nos dan la vuelta. Existe la buena fe. Sobre todo, yo creo que a nivel social, cultural, o sea, tener en cuenta que todas podemos pasar por ahí, o sea, como es concientizarnos de que las violencias, o sea, no estamos exentas a vivirlas, ¿no? O sea, como empezar por ahí. También esta cuestión de tener siempre el contacto de alguna colectiva como la nuestra, incluso el Instituto Municipal de la Mujer ha hecho un trabajo bastante bueno. Nosotras de pronto hemos trabajado o nos canalizan personas, ¿no? Que llegan ahí. Entonces, como en esta cuestión de información, o sea, y nosotras como parte de la sociedad civil,
tratar como de si sé de algo, informar, o sea, como que este tipo de información sea general y no únicamente para abogadas, para abogados o gente que se dedica a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, que ya sea una cuestión social. Sí. Y que bueno, pues de esta manera, así es como estamos cerrando este programa de sororidades, lo cual quiero agradecerles infinitamente que hayan estado en este espacio. Licenciada Iris Ayerim Gabriel Martínez, abogada feminista integrante de Engula Brujas AC y de Abogadas con Perspectiva de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias Iris. por la Es un invitación, placer, Carla. de verdad, No. muchísimas gracias. Y Claudia Jiménez Romero, integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y de Madres Activistas de Jalapa. Gracias, Claudia, por tu testimonio, tu vibra y también por esta red que Muchas están gracias. creando las dos. Muchas gracias. por Y a ustedes visibilizarlo. también, no Muchas quedarnos calladas, saber que podemos compartir entre hombres y mujeres y tener el conocimiento de qué es la violencia vicaria. Aquí en Sororidades ha sido todo. A nombre de todo el equipo, de todo el staff y de Radio Televisión de Veracruz, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias.